Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el módulo de investigación en poblaciones vulnerables correspondiente al diplomado de ética y normatividad en investigación clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho. En esta ocasión vamos a revisar algunos de los aspectos más básicos de lo que define a una persona y a un grupo vulnerable en términos de su participación en protocolos de investigación clínica. Y una vez que lo definamos, vamos a repasar un poco cuáles son algunos de los retos que tenemos para eh, evaluar ya a nivel del individuo quién es vulnerable. Y finalmente, y creo que lo más importante es, vamos a repasar algunas acciones que se pueden hacer una vez que hemos identificado quién es ese individuo vulnerable. Específicamente también repasaremos algunas de las acciones que tienen que ver con la participación de menores y de población geriátrica. En el transcurso de este módulo encontrarán ustedes varios ejercicios que les pido, por favor, que se tomen el tiempo para hacer. En algunos casos yo voy a caminar junto con ustedes en el ejercicio, solo para que comprendamos de qué se trata, pero es importante para la comprensión del contenido que ustedes intenten hacer estos ejercicios por sí mismos. Muy bien, vamos a repasar entonces qué es un sujeto vulnerable, qué es una comunidad vulnerable, protección, inclusión y algo muy importante, ¿por qué cuidar al vulnerable? Si no sabemos por qué, entonces quizá no tendremos ganas de invertir un tiempo y recursos especiales para su protección. Así que esta pregunta es de lo más importante. Luego, ¿cómo cuidar al vulnerable? ¿Qué acciones vamos a tomar? Y la investigación clínica en pediatría y también un poquito en geriatría. ¿Quién es el individuo vulnerable? Bueno, vamos a comenzar definiéndolo como lo hacen las guías de la buena práctica clínica de la ICH en sus secciones 6, en donde se definen a los sujetos vulnerables como aquellos individuos cuya voluntad para participar en un estudio clínico puede ser influida indebidamente ante la expectativa justificada o no de los beneficios asociados con la participación, o bien de que existe una represalia por parte de miembros de una estructura jerárquica a la que pertenece el participante en caso de rehusarse a participar o en caso de querer abandonar su participación. He tratado de señalar con letras en fuente negrita aquellas palabras que me parecieron claves. Voluntad, es decir, el sujeto vulnerable se encuentra en condiciones que pueden afectar su voluntad, su autonomía, su capacidad de decisión. Y estos factores van a ejercer una influencia, pero una influencia con un calificativo, indebida. Como lo hemos repasado en otras clases, todos estamos sujetos a diferentes influencias todos los días, casi a cada hora. Influencias de amigos, familiares, profesores, de nuestras lecturas, de nuestras creencias previas, de aspectos con los que nos formamos en la infancia, influencias inclusive de cómo nos sentimos físicamente. Nuestro propio estado de salud también influye ciertas reacciones emocionales que a su vez afectan la forma en que tomamos decisiones. Los medios de comunicación, las redes sociales, la, la, la publicidad, nuestros deseos más íntimos y los hábitos que hemos formado con y sin esos deseos. Todo esto influye. Y para participar en un protocolo de investigación clínica o mantenernos en él,
seguramente vamos a recibir la influencia de varias personas, las personas del staff del centro, las personas que nos rodean y que tienen nuestra confianza en casa. Pero una influencia indebida es aquella que está representando en forma errónea, que está representando en forma exagerada los beneficios o los riesgos, que está presentando en forma inapropiada las alternativas que tengo, las consecuencias que tendría el participar o no. En la influencia indebida hay entonces un elemento de engaño manifestado como una sobrerepresentación o subrepresentación del riesgo o del beneficio, y la presencia de una amenaza a que se nos retire algo que nos corresponde. La amenaza de que se nos haga un acto de injusticia. En las cajitas que he puesto debajo de la diapositiva, he colocado ejemplos que la propia guía de la buena práctica clínica, según ICH, da para ilustrar quiénes pueden tener una expectativa de beneficio exagerada o distorsionada, quiénes pueden ser sujetos de una amenaza velada o directa por parte de una estructura jerárquica. Finalmente, quienes tienen un poder también de decisión, una autonomía afectada o no desarrollada. Entre los que pueden tener una expectativa de beneficio distorsionada son pacientes que se encuentran en situaciones de particular sufrimiento, de particular privación de funciones físicas, privación de contacto social, de aceptación social, privación económica. Y entre ellos encontramos pacientes con enfermedades incurables, personas que viven en residencias para ancianos, personas en condiciones de pobreza o desempleo, pacientes en situaciones de emergencia, minorías étnicas, personas sin hogar, nómadas, refugiados. Personas que pueden ver en su participación en los estudios clínicos el escape de esta situación en la que está. Y se vuelve una influencia indebida cuando llega a ser la absoluta prioridad por la cual se toma la decisión de participar. Es lícito el participar esperando que se pueda tener algún beneficio sobre mi salud, más el beneficio sobre la salud de otros a través de la generación del conocimiento científico. Pero cuando todos esos problemas que no son exactamente mi salud, ni la salud de los demás a través del conocimiento científico, toman la precedencia, entonces posiblemente no estamos tomando la decisión de participar sobre las mejores bases. No es congruente nuestro propósito con el propósito que tiene el estudio. Recordemos, el principal propósito de la investigación clínica es responder a una pregunta científica y, si se puede, traer un beneficio para el participante mismo. Del lado derecho tenemos ejemplos de grupos que se encuentran dentro de estructuras jerárquicas en donde es relativamente fácil que se pueda presionar a la persona so pena de perder el lugar que le corresponde, el lugar que se ha ganado dentro de ese grupo. Tenemos a estudiantes de medicina, de enfermería, de farmacia, odontología, de cualquiera de las ciencias de la salud. El personal subordinado que trabaja en hospitales y laboratorios, empleados de la industria farmacéutica, empleados también de las compañías que se dedican a la realización de estudios clínicos o a la supervisión de estudios clínicos como la CRO, miembros de Fuerzas Armadas y personas que se encuentran en la cárcel
o detenidas. Todos ellos son personas que pueden con cierta facilidad perder su estatus y derechos a partir de la acción de otra persona más alta en la estructura jerárquica. Y entre los ejemplos de autonomía disminuida tenemos a los menores y cualquier persona con una capacidad psiconeurológica disminuida, que sean incapaces de otorgar su consentimiento. Hay un cambio que se ha estado gestando década tras década en el paradigma de la investigación en poblaciones vulnerables. Yo creo que lo mencionamos en algún momento, en alguna clase pasada. Hemos ido desde el paradigma de no hagas daño a personas que pertenecen a comunidades vulnerables, incluyéndolas en el experimento sin una razón justificada. Ese es el extremo del temor a incluir a personas vulnerables a estudios clínicos. Y hemos ido hacia el otro lado, que es el temor a no incluir personas vulnerables en los estudios clínicos. No hagas daño a personas que pertenecen a comunidades vulnerables, excluyéndolas del experimento sin una razón justificada. Entonces, vemos las dos caras de la moneda. La primera, producto del pensamiento de que los experimentos son muy riesgosos y por lo tanto no hay que, por un principio básico de justicia, no hay que cargar los riesgos en los hombros de las personas más vulnerables. El segundo paradigma es al contrario, puesto que los experimentos son generalmente de mucho beneficio para los participantes, entonces no excluyas a las personas vulnerables. En muchos de nuestros estudios hay realmente una mezcla de estas dos cosas. Hay riesgos y hay beneficios. De manera que estos dos paradigmas no se contraponen, sino que los tenemos que integrar a la hora de evaluar el grado con que se están protegiendo a las personas vulnerables. También el foco ha pasado de concentrarnos en grupos o poblaciones, colectivos vulnerables a individuos vulnerables dentro de esos colectivos. Precisamente a medida que nos damos cuenta de la enorme diversidad que hay dentro del colectivo mismo, pues nos damos cuenta que hay muchos grados distintos de vulnerabilidad. No es la misma la vulnerabilidad en todos los menores o en todos los miembros de una etnia, de una minoría étnica o de un sexo o de un grupo etario. Y por eso no siempre una solución funciona bien para todos. Por eso el Comité de Ética tiene que estar pensando en la protección de los individuos. La función del Comité de Ética no es proteger finalmente a una población, sino a los individuos que la componen, entre los cuales puede haber muchas diferencias. Y la percepción de quién es vulnerable y por qué, pues pasa por un análisis profundo, quizá de la conducta, de la vida, de la biografía, de lo que nos manifiesta cada participante, o de un juicio superficial y estereotipado de cada participante. En la práctica, claro, el punto se encontrará a la mitad de estos, pero tenemos que ser muy conscientes de que en la rutina del trabajo diario en investigación clínica podemos cometer errores importantes por hacer una estimación de la vulnerabilidad de cada persona con base en sus características físicas, con base en su condición socioeconómica, con base en diferentes características externas y de visibilidad inmediata.
y que en realidad no nos permitieran conocer a esa persona que se encuentra detrás de cada sujeto de investigación. Y si no conocemos a la persona, no conoceremos sus vulnerabilidades para el protocolo clínico y no seremos capaces de ofrecer la debida protección. Este es un ejercicio que cuando ustedes tengan oportunidad, por favor, háganlo. Es un ejercicio que se hace mejor en grupo. Encontrarán a la izquierda diferentes características que puede tener este participante y a la derecha nueve fotografías de posibles participantes. Y cuando hacemos el ejercicio en grupo, nos damos cuenta que en muchos casos tenemos cierta convergencia, cierta congruencia, cierta uniformidad en los estereotipos que compartimos. En el punto número 1, no comprende el significado de la palabra glóbulo blanco. Si no comprende el significado de un término, lo asociamos más a cierto género, a cierta edad, a cierta forma de vestir. ¿Quién de estos llegará tarde a su cita para toma de muestra? Bueno, a lo mejor ahí pensamos que la persona impuntual o la persona que tendrá más problemas para para mostrar apego a los procedimientos del estudio es la persona quizá más joven o que viste de manera más informal, no lo sé. ¿Quién no sabe manejar una tablet para contestar un cuestionario de calidad de vida? Tendremos a pensar que es la persona quizá de mayor edad. Y si tenemos que decidir de estos 9 entre 2 personas de mayor edad, uno de ellos varón y otro mujer, a lo mejor tenderemos a considerar más a la mujer como la que va a ser más incapaz de manejar la tablet, o bien a la persona que tiene un aspecto de vestir más sencillo. Y así, es, yo creo, interesante que hagan el ejercicio si lo pueden comparar con respuestas que otros miembros de su familia, amigos o compañeros tengan. Los juicios inmediatos a partir del aspecto de las personas nos acompañarán toda la vida. No importa si tenemos postdoctorado o si apenas terminamos la educación primaria. Los estereotipos estarán ahí presentes. En muchos casos serán estereotipos compartidos con nuestra comunidad, en otros son estereotipos muy personales, pero el punto es que tenemos que ver más allá de ellos y no hay forma de ver más allá de ellos que realmente conversar con cada participante. Damos un poquito de tiempo para saber cómo se siente, qué espera del estudio, qué teme, qué le importa más sobre ese estudio. Aquí en este otro ejercicio, observando con cuidado la fotografía para pensar quién es vulnerable, qué elementos de esta persona que ustedes están viendo aquí les hace pensar que esta persona es vulnerable, qué elementos les hace pensar que no lo es. Él es un varón joven. La juventud y el sexo masculino frecuentemente se asocian con ciertas ventajas sociales. La juventud con ciertas ventajas físicas. También se asocia con un contacto más estrecho con los adelantos tecnológicos, con las nuevas formas de comunicarnos y de interactuar. La presencia de un reloj en la muñeca de esta persona también puede hacer pensar en cierta condición socioeconómica. Por otra parte, el hecho que esté con el termómetro, el hecho que esté quizá con esa tela tipo mosquitero, de tipo pabellón, nos hace pensar que quizá está teniendo fiebre quizá por paludismo, por dengue, quizás se encuentra en una zona tropical, se encuentra en una zona deprimida económicamente. ¿Qué pensamos cuando vemos sus rasgos físicos? Los rasgos físicos de esta persona no son necesariamente de una persona de una etnia indígena, más bien
es de una persona mediterránea. Puede ser descendiente de españoles, que en nuestro medio, en México, está asociado con cierto estatus socioeconómico, o bien puede estar asociado con alguna etnia o grupo del Medio Oriente, turco, persa, egipcio, que nos llega a la mente cuando pensamos en personas también de esos países. Bueno, hay aquí este ejercicio también que les voy a recomendar que hagan cuando tengan oportunidad. Son diferentes situaciones, diferentes personas que pueden o no ser influidas indebidamente para tener una expectativa distorsionada de los beneficios o bien una amenaza creíble de que se le van a quitar ciertos derechos si no participa en el estudio clínico o si no se mantiene dentro de él. Entonces tendrán la oportunidad de checar uno por uno y pensar, ¿es esta persona vulnerable o solamente diferente? El mero hecho de pertenecer a una minoría en algún aspecto no significa que sea vulnerable. Generalmente hay más vulnerabilidad en el hecho de pertenecer a una minoría, pero no siempre. Al contrario, en ocasiones uno puede pertenecer a una minoría privilegiada. Entonces chequen con atención. Y en algunos casos ni privilegiada ni vulnerable, sino minoría a causa de un factor que quizá nada tenga que ver ni con una expectativa de beneficio distorsionada ni con una amenaza de pérdida de un derecho. Así que chequen esta lista con atención y puede ser interesante. Antes de pasar a esta diapositiva voy a hacer una pequeña pausa. ¿Podemos detener la grabación? Voy a hacer una pequeña pausa. Adriana, ¿podemos detener la grabación? Sí. Listo. Gracias. Estamos de vuelta después de una pequeña pausa. El analfabetismo funcional es una de las razones menos examinadas con profundidad de vulnerabilidad. Pensamos en etnia, en orientación religiosa, sexual, política. Pensamos en el tipo de enfermedad que padece el participante. Pensamos en diferentes características que influyen sobre el grado de autonomía, como el ser menor de edad, estar en coma, estar en una situación de emergencia, estar con una discapacidad mental, pero el analfabetismo funcional es una de las causas más comunes de vulnerabilidad, porque afecta uno de los aspectos que son el pivote de la autonomía. No podemos ser perfectamente autónomos sobre lo que no conocemos. Cuando no conocemos nuestras opciones, nuestra autonomía, aunque intacta, pues es poco eficaz para guiarnos hacia lo que consideramos el bien. Lo importante de la autonomía es que nos saque a flote, que nos ayude al desarrollo de nuestra personalidad, que nos permita sobrevivir y crecer en tantos seres humanos. Para eso es que queremos la libertad. No es solo libertad de algún tipo de prisión, esclavitud o limitante, sino libertad para. Y cuando tenemos un analfabetismo funcional, pues tenemos dificultades en usar nuestra autonomía para tomar una decisión correcta en cuanto a participar o no en un protocolo clínico o quedarnos en él o hacer las preguntas importantes al médico tratante.
Es un problema grave. Según la UNESCO, un analfabeta funcional es aquella persona que aún sabiendo leer y escribir frases simples, no posee las habilidades para desenvolverse personal y profesionalmente. Estamos de acuerdo, una definición bastante vaga. Estuve buscando otras definiciones de analfabeto funcional, pero son igual de vagas. Básicamente es una persona que sabe leer y escribir estructuras sencillas, pero no logra reproducir, no logra manifestar su comprensión, no lo traduce en la posibilidad de comunicar, explicar, debatir, cuestionarse, ni mucho menos decidir. ¿Y qué creen? En el 2018, un estudio elaborado por el Centro Kumon determinó que más del 34% de los estudiantes en México de nivel medio y superior, fíjense bien, más de la tercera parte de los estudiantes de secundaria, prepa y universidad no comprende lo que lee. Tal conclusión provino del análisis de los resultados nacionales del programa PISA, que mide el rendimiento de los alumnos en distintas áreas, entre ellas la habilidad lectora. 34%. Caminen ustedes por la calle, por la plaza, vayan al cine, vayan a un restaurante o sitio en donde se junten los jóvenes y cuenten cuántos jóvenes hay ahí. 1 de cada 3 no comprende lo que lee. Una investigación de la Universidad de Guadalajara que examinó los resultados de 2 años de las evaluaciones Enlace, PISA, Excale y Exale, mostró que 8 de cada 10 estudiantes de secundaria son analfabetas secundarios, o sea, que fue peor todavía, pues tienen problemas para comprender lo que leen. Es por eso que ahora los exámenes de admisión para instituciones de prestigio, como por ejemplo el TEC de Monterrey, más que preguntarle al aspirante cuánto sabe, lo que hacen es examinar qué tanto comprende de lo que lee. Ese es el punto central de los exámenes ahora de admisión para el TEC. Según el MOLEC, que es el módulo de lectura del INEGI, el 21.6% de las personas mayores de 18 años y alfabetos, o sea, que sí saben leer y escribir, confesó comprender la mitad o menos de la mitad de lo que lee. Esto nos debe llevar a reflexionar la forma en que estamos abordando a nuestros participantes, porque nosotros no vamos a poder corregir desde un centro de investigación clínica un problema social de este tipo. Esto está mucho más allá del horizonte y las capacidades que tenemos pues como miembros de un comité de ética, como miembros de un centro de investigación. Es un problema que ya está un problema complejo. Pero entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Si esta es la realidad, ¿qué vamos a hacer para que el participante comprenda la naturaleza del estudio, sus posibles beneficios, sus posibles riesgos, sus responsabilidades? Le vamos nada más a entregar el formato de consentimiento informado con el informe para el paciente de 35, 40, 45 páginas y le vamos a decir, léalo y si tiene alguna duda me pregunta. O vamos a tomar otro tipo de acciones que van a consumir tiempo, más tiempo. En el que inclusive nos vamos a sentir hasta cierto punto pues corresponsables junto con el participante de su comprensión. Es algo penoso, pero sí, así como nosotros leemos con nuestro niño, con nuestro pequeño hijo o hija, un cuento o algún libro importante, algún fragmento de un libro que es necesario para su examen de la escuela, y lo leemos y caminamos junto con él para asegurarnos que va comprendiendo y va resolviendo sus dudas, pues eso mismo quizá tenemos que hacer con participantes ya en edad adulta, que son analfabetos funcionales. ¿Por qué deberíamos cuidar al vulnerable?
¿Por qué no simplemente prescindir en los estudios de investigación clínica de poblaciones vulnerables? Quedamos en que el paradigma histórico original era no los incluyas, a menos que tengas una superjustificación para incluirlos, no los incluyas. Ahora el paradigma es no los excluyas sin una buena razón. No excluyas a los ancianos, no excluyas a los menores, haz protocolos para ellos, no excluyas a una persona solo porque por su nivel de escolaridad, porque los estás excluyendo de un probable beneficio. ¿Por qué los deberíamos cuidar? Entonces, ¿por qué invertir tiempo y recursos en establecer grados de protección especiales para ellos? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Durante las clases que he tenido con diferentes grupos de alumnos, pues es común escuchar respuestas que inmediatamente aluden a lo que está bien y a lo que está mal. Pero quisiera que tú que me escuchas reflexiones un poquito más allá. Sabemos que es bueno cuidar al vulnerable, pero ¿por qué? ¿Cómo se lo podríamos explicar a un niño? ¿Por qué nos interesa que ese niño crezca con esa capacidad de no caminar tan rápido, sino esperar al que viene caminando más despacio? ¿Por qué tendría que detener su camino por la vida o su camino físico por el parque o su traslado en el auto? ¿Por qué tendría que hacer una pausa en su jornada para auxiliar y tomar de la mano durante un tiempo al vulnerable? ¿Por qué tendría que renunciar a un placer pequeño, no sé, a comprarse un nuevo televisor, a ir a la obra de teatro que le gusta, a comprarse una nueva prenda de ropa, para dedicar esos recursos a aliviar el sufrimiento de otra persona? Y no me refiero yo aquí mm, a la persona, al sufrimiento de una persona que sufrió una desgracia que está más allá de los límites humanos normales. Una persona que teniendo perfecta capacidad mental, perfecta capacidad física, se cae, lo atropellan, sufre las calamidades de un terremoto, de una inundación, que es un poco más comprensible, sino también me estoy refiriendo a aquellas personas que intrínsecamente, por ser lo que son, por vivir en donde viven y cómo viven, tienen una vulnerabilidad basal, inherente y que difícilmente se va a borrar a corto plazo. ¿Por qué deberíamos cuidar al vulnerable? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué te pasa cuando haces lo correcto y lo cuidas? ¿Qué te pasa cuando no lo haces? ¿Qué nos pasa a todos? Porque es obvio de que si ayudas al vulnerable, pues él recibirá un beneficio. Si lo dejas, tendrá un perjuicio. Pero ¿qué beneficio y qué perjuicio tienes tú y la sociedad por el hecho de cuidar al vulnerable? ¿Será que tú y yo somos vulnerables también? ¿Será que además de ser vulnerables hoy, añadiremos áreas de vulnerabilidad a nuestra propia vida? ¿Será que hay más felicidad para todos y mayor desarrollo como personas, como lo que somos? Seres sociales, seres con capacidad de amar y junto con ese amar, renunciar a ciertas cosas. ¿Será que
tendremos una vida mejor. Para el carril en el que vamos corriendo, sino que hay otros corredores en la pista y que la meta no solo está adelante, sino al lado mío también. Ahora vamos a pasar a cómo cuidar al vulnerable. Una vez que hemos decidido que hay una razón por la cual hacerlo, que voy a pedir por favor que pienses profundamente en eso, vamos a hablar de cómo hacerlo. En el caso que vimos del analfabetismo, tenemos que implementar medidas en nuestro centro para darnos cuenta que un participante es analfabeto funcional. Si hacemos preguntas para probar la comprensión que se puedan responder con un sí o no, pues en ocasiones nos vamos a perder de detectarlo. ¿Comprendió usted lo que leyó? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Ese tipo de preguntas no nos van a dar realmente información sobre la comprensión que tuvo el paciente. Es mejor hacer preguntas donde el paciente tenga que explicar en sus propias palabras lo que entendió. Como por ejemplo, ¿podría usted decirme cuál es el riesgo o los dos riesgos más importantes de tomar este medicamento? ¿Qué va a pasar cuando usted sufra algún evento adverso como consecuencia de este medicamento? Cuénteme qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer usted, qué es lo que vamos a hacer nosotros en el centro. Ese tipo de preguntas son importantes, pero claro, toman tiempo. Y más que tiempo, toman algo del alma, toman un esfuerzo mental, un pequeño esfuerzo mental, pero aunque sea pequeño, a veces no estamos en disposición de hacerlo. La excusa más común de no tengo tiempo frecuentemente esconde una respuesta más sincera que es no tengo ganas de gastar ese tiempo. Porque el ver al otro a los ojos y escucharlo en realidad, o sea, ponerle atención, me cansa, requiere energía, a veces me duele, me sacude, me mueve cosas ahí que tengo dentro, simpatías, antipatías. El realmente involucrarme con el otro, así sea por un minuto, puede ser algo perturbador. Así que la mejor excusa que decir, hay poco tiempo, hay que pasar a lo que vamos, tengo más pacientes, tengo otras ocupaciones. Usted es un adulto que sabe leer y escribir, que debe ser un alfabeto funcional. ¿Qué procesos del estudio, más allá de la obtención del consentimiento informado, podrían verse afectados? Por ejemplo, ¿qué tal si vamos a aplicar cuestionarios de calidad de vida? ¿Qué tal si durante el estudio le vamos a estar haciendo preguntas muy importantes y muy puntuales al paciente? Una escala análoga visual en donde el paciente va a poner con una marca en el lápiz en una raya que va de 0, en donde quiere decir no tengo quizá la molestia X, a 10, el otro extremo de la raya, donde dice tengo el máximo nivel posible de la molestia X. Si la explicación de cómo trabajar esa escala análoga visual está descrita en el papel, pero yo no la explico verbalmente, gestualmente, pues posiblemente estoy condenando al paciente a
no saber cómo usarla y no obtener datos que pues, beneficien el propósito de la investigación. Entonces, no solo es la obtención del procedimiento informado, sino la posibilidad de que el paciente entienda las indicaciones de cómo se dosificará el fármaco, que entienda los cuestionarios de calidad de vida, que entienda la información que vaya surgiendo dentro del estudio, ya una vez en curso, respecto a los datos de toxicidad que se encuentran. Problemas para contarle, en sus palabras, al otro médico de cabecera que tenga, a su médico tratante habitual, en qué consiste el protocolo en el que participa. Problemas incluso para poder hacer la pregunta que realmente quiere hacer al médico. Puede ser que lo intente, hace una pregunta, el médico entendió otra cosa, en parte porque su pregunta estaba mal formulada por diversos factores, el manejo del lenguaje, pero también un poco de la vergüenza, un poquito de que no hubo suficiente introspección y que en realidad preguntó lo que no quería preguntar, y también en parte porque el médico pues tuvo su propio filtro y quizá escuchó la pregunta que quería escuchar, pero el resultado final es que no se elige la pregunta correcta, y cuando el médico explicó y en ocasiones se tomó tiempo para explicar y pregunta, ¿me entendió? El paciente pues, va a contestar sí, por la pena de decirle, pues no lo entendí o no le entendí esta parte. Ya no le quiero tomar más tiempo y no quiero verme tonto o tonta diciendo que no lo entendí. Pero una vez que detectamos que sí tenemos un problema en analfabetismo funcional, que va a hacer a este participante vulnerable, ¿qué podemos hacer? Ahí está el problema ante nosotros. Nosotros no educamos ni fuimos responsables de la educación de esa persona. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace tu centro? ¿Cómo lo ha resuelto? Uno de los puntos aquí del ejercicio es compartir con el grupo, en este caso con tu profesor, con otros, qué retos relacionados con el participante analfabeto funcional están siendo resueltos y cuáles todavía no están siendo resueltos en el centro de investigación en donde trabajas. ¿Se ha implementado en tu centro una forma de comunicarse no escrita, sino, por ejemplo, por videos? ¿Qué tanto se le pide a los familiares del paciente que lo apoyen y que le expliquen? ¿Qué tanto también nos apoyamos en enfermeras o miembros del equipo de nuestro investigador que tengan mejores habilidades de comunicación y de empatía que nosotros como médicos, como investigadores principales? El investigador principal es importante, es crucial, es crítico que esté a cargo de la explicación del protocolo, pero eso no significa que lo haga él solo. Puede y debe apoyarse en enfermeras, investigadores, etcétera, que tengan mejores habilidades de comunicación. Respecto a los videos, historietas, material gráfico, no pensemos solo que son para niños, ni que solo son para personas que no han terminado su educación primaria, de ninguna manera. Los jóvenes de hoy, los jóvenes con buen nivel educativo de hoy, están recibiendo gran parte de la información a través de los ojos, a través de imágenes, no de sonidos en su mente que se producen cuando leemos. ¿Ya? Cuando leemos se van produciendo algunos sonidos o bien asociaciones entre letra y concepto. Pero lo que estamos viendo, y eso lo podrán leer en el maravilloso libro Homo Pidens, de un autor italiano que se me va en este momento, la sociedad actual es muy visual, en detrimento de la comprensión escrita, en detrimento de la comprensión auditiva. Pero bueno, si ese es el canal, pues ¿cómo vamos a aprovechar? Modelos tridimensionales, caricaturas, imágenes, gestos, ejemplos, videos.
pídanle a su patrocinador, pídanle que haga un pequeño video explicativo. Pídale panfletos con ilustraciones a color. No tenga temor de pedir. Uno de los temores es de que, bueno, si lo pido, como tiene que pasar al comité de ética, eso va a retardar el proceso de startup del protocolo. Pero bueno, no lo necesita meter en el paquete inicial. Puede meter el paquete inicial sin estos apoyos audiovisuales y de todas maneras en los 3, 4 meses que se tomará COFEPRIS, la firma del contrato, la importación del fármaco, pues es un buen periodo de tiempo en que puede usted continuar desarrollando con el patrocinador ese material audiovisual que podrá someter a consideración del comité de. Las comunidades nativas, las minorías étnicas en nuestro país. ¿Es ético investigar en una comunidad nativa problemas que no son prevalentes o no son beneficiosos para ellos? Cuando decimos investigar en una comunidad nativa nos referimos a que la mayor parte de los individuos, una masa crítica de los participantes, pertenezcan a esa comunidad. Si esa comunidad étnica no se representa el 2% o el 5% o el 10% de la población de una ciudad o región, pues más o menos esperaríamos que esa fuera la proporción de los participantes que pertenecieran a esa etnia. Pero si los tenemos sobre representados, muy sobre representados, claro que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿En qué les va a beneficiar a ellos en particular? ¿Es una enfermedad que padecen ellos? Si el medicamento logra ser efectivo y seguro, se registra, se comercializa, se pone a disposición de las autoridades, ¿les llegará? ¿Qué riesgos pues, puede haber al investigar en una comunidad indígena? Uno de estos, lo más importante es lo que hemos mencionado, que finalmente ellos no se beneficien del fármaco que fue aprobado y comercializado, pero quizá haya más. Por ejemplo, comunidades indígenas en donde la opinión del el líder de la comunidad tenga tanto peso que pueda inclusive actuar como una influencia indebida. Por ejemplo, pues que se provoque, si no la expulsión de la persona, pues sí, el ostracismo social que puede ser demoledor para una persona. O puede ser que las preguntas que se hacen en un cuestionario de calidad de vida o algunos procedimientos no sean compatibles con la cultura de esa comunidad. ¿Cómo debe formularse el proceso de consentimiento informado? ¿A quién se le pide el consentimiento? ¿Solamente al líder o a cada individuo independientemente de lo que el líder opine? ¿A los dos? Recordemos que una cosa es el peso que le dé la comunidad a su líder y otra cosa es el peso del líder sobre la comunidad y sobre el individuo. Al final de cuentas, el reconocimiento del líder parte de la base de la comunidad, de cada uno de los individuos de esa comunidad. No puede el líder entonces aplastar la voluntad, la autodeterminación del individuo. ¿Qué beneficios durante y después de la investigación deberían tener estas comunidades nativas? ¿Es ético aprovechar las muestras biológicas de una investigación en una comunidad nativa para poder investigar otros problemas que no estaban estipulados en el consentimiento informado del estudio original? Y pensar que su consentimiento es un cheque en blanco para que podamos hacer investigación de cualquier tipo. Por cierto, este adjetivo nativo significa simplemente, bueno, viene de nacer, simplemente que nació, o sea, que todos sus antecesores nacieron en esa región. Es otra forma de decir indígena, que también quiere decir propio de ese lugar, en contraposición con alienígena, ¿no? Que sería una persona que viene de otro sitio. ¿Debería crearse una guía normativa de investigación ética en esas comunidades? A lo mejor sería bueno.
O podemos pensar también, los principios éticos son los principios éticos, dentro y fuera de cualquier comunidad y de cualquier etnia. Los principios lo son, pero quizá tips sobre cómo aplicar esos principios, pues sí pueden ser útiles en diferentes comunidades. Vamos a pasar a la investigación clínica en población pediátrica, de acuerdo con la ICH, la sección E11. Algunos aspectos sobre el reclutamiento de niños para los protocolos. Debe ocurrir libre de la influencia indebida de padres o guardianes legales. Otra vez, indebido, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Indebido, que hay una amenaza de que se le va a privar al niño de cosas a las que tiene derecho. Su escuela, su seguridad física, su bienestar mental, social. Entonces, sí, se amenaza con castigos que violan esos derechos del niño. Estamos pensando en una influencia indebida. Pueden reembolsarse los gastos asociados, pero toda compensación debe ser revisada por el Comité de Ética en Investigación. Las características demográficas de la población incluida, de la población pediátrica, por supuesto, deben ser representativas, pues, de la composición demográfica de la comunidad en cuestión, a menos que exista una razón válida para lo contrario, es decir, lo que ya hemos visto de la representatividad de las etnias. En nuestro país, recordemos dónde está la mayor proporción de personas que se autoidentifican como miembros de una comunidad indígena. Están en el centro y el sureste del país. También, por supuesto, hay ciertas regiones muy específicas del norte en donde tienen una alta proporción, pero son más pequeñas, más puntuales. En general, la península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, también en el centro del país, Puebla, el Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, en donde se encuentran estas poblaciones. Y su acceso a los servicios de salud, pues no siempre es el mejor. De hecho, no es el mejor. Muchos de ellos porque viven en comunidades rurales, alejados de los mejores servicios de diagnóstico y tratamiento. En otras ocasiones también, por supuesto, por dificultades en el transporte, dificultades en entender el español, dificultades en comprender ciertos conceptos de enfermedad y, por supuesto, la discriminación directa por el simple hecho de pertenecer a una comunidad indígena. El consentimiento y el asentimiento. Los menores están legalmente incapacitados para otorgar consentimiento. Por lo tanto, depende de que los padres o guardianes legales asuman la responsabilidad de participar. Se debe obtener un consentimiento plenamente informado de acuerdo con las leyes que apliquen localmente. Por ejemplo, en nuestro país es importante que ambos padres den su consentimiento. Y si uno de ellos no puede estar, pues que tengamos un documento legal que nos haga ver la razón por la que no puede firmar. Todos los participantes deben estar informados de la manera más completa posible y en términos que puedan entender, lo cual implica que cuando tenemos varios estratos etarios, o sea, varios grupos de edad, necesitamos adecuarnos a cada grupo y no solo pensar que porque tenemos un material audiovisual para niños ya cubre niños desde los 5 hasta los 15 años. Posiblemente vamos a necesitar 2, 3 o más tipos de materiales para que se vayan adaptando a la edad de los niños. Cuando resulta apropiado, los participantes deben dar su asentimiento a participar, o sea, cuando están en edad con la capacidad mental para también ellos comprender la mayor parte de la naturaleza, beneficios y riesgos del estudio. La edad de asentimiento puede determinar el Comité de Ética en Investigación o la propia ley del país en cuestión. Los participantes con la suficiente madurez intelectual deben firmar y fechar personalmente
un formato diseñado para ello, que se conoce como el formato de asentimiento, que es separado, independiente del formato del consentimiento principal, que no lo van a firmar ellos, sino sus papás o tutores legales. Se les debe dar, se les debe informar a los menores de su derecho a declinar o retirarse en cualquier momento. Es particularmente importante, pues porque tenemos un asunto de autonomía en desarrollo y tenemos también un asunto de presión que puede ser fácilmente indebida por parte de los padres. Sin embargo, se deben considerar situaciones excepcionales donde esté en peligro su vida o su bienestar, en los que bastará el consentimiento del padre o guardián legal. Y por supuesto, para eh, sobrepasar o no tomar en cuenta la decisión del menor, tenemos que balancear la gravedad de la enfermedad, o sea, la gravedad de no participar, el impacto sobre su salud y la autonomía relativa de ese niño. Porque obviamente, a medida que se acerca a la mayoría de edad y a medida que tenga más madurez mental, tendríamos que tener una razón mucho más de peso, mucho más grave para poder pasar por encima de su deseo expresado. Mientras que si es un niño muy pequeño, mientras más pequeño sea, pues entonces necesitamos menos razones de peso, sino más bien la voluntad de los padres. Se debe prestar atención a signos de ansiedad en aquellos que no pueden articularlo claramente. Y los pediatras deben de tener una sensibilidad especial y cuando se requiera también asesorarse con psicólogos y por supuesto con los padres que lo conocen mejor para saber por qué eso que estamos observando en el niño, esa conducta rara, esa falta de respuesta, esa enuresis nocturna, esa falta de apetito, esos gestos compulsivos, esos tics, etcétera, esas conductas de evasión pueden en realidad manifestar aquí una ansiedad porque se le toman muestras de sangre, porque se acuda constantemente al hospital en donde un médico con bata blanca lo vea o explore su cuerpo. En fin, esos datos de ansiedad que no se verbalizan tan frecuentemente como lo hacen los participantes adultos. Los menores emancipados pueden ser capaces de dar consentimiento de manera autónoma según la legislación local. Emancipados que ya tienen sus ingresos propios y que ya no están en el núcleo familiar, sino que ya se han casado. Sabemos que en nuestro país, creo que con el permiso de los padres es a partir de los 16. Primero debe intentarse obtener información a través de estudios clínicos en poblaciones menos vulnerables antes de intentarlo en las más vulnerables. Claro, primero tenemos que tener estudios en adultos. Estamos tratando con una enfermedad que se ve tanto en niños como en adultos. Pero tampoco irnos al extremo de pensar, ya se va a probar y a usar libremente este fármaco y vamos a extrapolar los resultados que obtuvimos en adultos para los niños. De ninguna manera. Se debe comenzar con los adultos, pero se deben hacer planes para también hacer estudios en población pediátrica. Los estudios en poblaciones de niños discapacitados o recluidos en instituciones deben limitarse a enfermedades o condiciones que se encuentran principal o exclusivamente en esa situación o cuyos aspectos farmacocinéticos y o farmacodinámicos están afectados por esta situación. Es un ejercicio que les voy a recomendar que hagan también seleccionando la frase roja o la frase verde como un self-assessment, una autoevaluación de lo que entendieron. El material de apoyo para el proceso de asentimiento para menores, como ya dijimos, tiene que ser adecuado a su edad y por lo tanto no debemos pensar que con un material podemos cubrir toda la franja de 5 a 15 años. Este es un ejemplo de un material que elaboró mi sobrina, que le gusta mucho el dibujo como pueden ver. Y me encantó porque fue diseñado por una niña para otros niños.
muy importante revisar el lenguaje, no tener miedo en absoluto de usar un lenguaje bien coloquial, que sea muy, muy accesible para los niños. Recordemos además que nuestros niños están expuestos a un material visual cada vez de más calidad técnica, no siempre de contenido, pero sí técnico. Entonces, no pensemos que porque tenemos uno que otro dibujito en blanco y negro, como los que he visto en algunos informes de consentimiento ahí mal hechos, ya con eso el niño va a prestar atención al texto, ¿no? Intentemos respetar al niño y su derecho también a tener materiales audiovisuales de buena calidad que les sean atractivos. Minimizar la ansiedad del niño durante su participación es importante porque los procedimientos invasivos, recuerden que pueden ser dolorosos y aunque no lo sean tanto, sí atemorizantes. Y el temor pues lleva a sufrimiento innecesario en ocasiones. La incomodidad puede ser minimizada a través del diseño mismo del estudio y de su conducción por investigadores experimentados. Entonces, recuerden, preguntarse, ¿necesitamos realmente tantas extracciones de sangre? ¿Necesitamos que el niño esté tanto tiempo en la unidad de, en el centro de investigación? ¿Necesitamos todos estos objetivos terciarios, exploratorios, secundarios? Porque mientras más objetivos tenga un protocolo, pues más parámetros necesitaremos medir y generalmente más procedimientos, más piquetes, más placas, más tiempo en el centro vamos a necesitar. Entonces, cuestionar siempre en la elaboración de protocolos que tengamos un objetivo principal y que sea un par de secundarios y punto. A menos que los diferentes objetivos no se traduzcan en más molestias para los niños. Deben diseñarse entonces protocolos e investigaciones específicamente para poblaciones pediátricas y no simple copy-paste, no simples reiteraciones de los protocolos que se hacen en adultos, que es a veces lo que se hace. Se deben tener consideraciones prácticas para asegurar que la experiencia de los participantes, lo que van a experimentar ahí en el centro de investigación, sea positiva. Por ejemplo, que el personal sea realmente capacitado en ver niños. No se trata de un centro de investigación que siempre ha tenido protocolos en adultos y que se le ocurrió expandirse, quizá por necesidad económica, X, expandirse y tomar protocolos en niños. Necesitamos instalaciones que incluyan mobiliario, juegos y alimentos apropiados. Y esto significa inversión por parte del centro. Conducirlos en un ambiente donde estén familiarizados, de preferencia, no desplazarlos a lugares y en donde no reciben su atención de manera innecesaria. Uso de procedimientos específicos, tales como la anestesia tópica, o sea, por ejemplo, en la piel para colocar catéteres intravenosos, uso de catéteres a permanencia para evitar venopunciones repetidas y aprovechar la toma de muestras para exámenes propios de la atención habitual para hacer las pruebas que requiere el protocolo en su condición experimental. Los comités de ética en investigación deben considerar cuántas venopunciones son aceptables para obtener muestras y asegurarse de que se entiendan los procedimientos a seguir en caso de catéteres a permanencia que no estén funcionando apropiadamente después de un tiempo. Así como hay que minimizar las molestias, hay que minimizar el riesgo. Por eso es importante hacer una anticipación de los riesgos, clasificarlos por los que van a ser más o menos frecuentes y los que van a tener más o menos consecuencias en caso de producirse. Los investigadores deben conocer a fondo, antes de comenzar el estudio, la información preclínica y clínica sobre la toxicidad del fármaco o intervención. Quienes conducen el estudio deben tener experiencia estudiando población pediátrica, incluyendo el manejo de eventos adversos. La poca frecuencia con que se conducen estudios pediátricos en nuestro país hace que también desafortunadamente tengamos pues, relativamente pocos pediatras con una experiencia vasta en investigación.
Se deben diseñar estudios que solo demanden el mínimo número de participantes requeridos y el mínimo número de procedimientos que puedan responder la pregunta de investigación. A eso yo me refería como que deben tener objetivos muy puntuales y pocos. Debe contarse con mecanismos para la suspensión inmediata del estudio en caso de un riesgo inesperado. Hay otros casos que algún día tendremos oportunidad de comentar, pero que saben que los chequen, como el estudio que se hizo en Tailandia para verificar si una combinación de fármacos podría, aunque no era la ideal, podría ser mejor que no tener nada en poblaciones, pues en poblaciones de muy limitado acceso a los servicios de salud y a los fármacos. Ahora bien, en la población geriátrica, también tenemos guías de la buena práctica clínica muy breves, que vamos a presentar 3 diapositivas que me parecieron importantes. Primero, ¿cómo la definimos? La población geriátrica se define arbitrariamente para propósitos de la guía como aquella que comprende pacientes de 65 años o más. Es importante, sin embargo, buscar pacientes de rangos de edad más elevados en la medida de lo posible y no excluirlos de los protocolos de manera arbitraria. Así que cuando ustedes vean un protocolo que dice edad de 18 a 65, ¿por qué hasta los 65? Tiene que haber una justificación importante. En ocasiones las personas que diseñan protocolos no quieren personas con demasiadas comorbilidades, personas que van a tener problemas para quizá ejecutar ciertos procedimientos del estudio, problemas para su traslado, porque aparte tendrá que venir su familia, su acompañante. A lo mejor en otros países los ancianos viven solos, tienen más dificultades para reportar los eventos adversos. Pero el hecho de que un protocolo sea operacionalmente algo más difícil no quiere decir que es una razón que justifique que se excluyan a personas de mayor edad. Recuerden, aquí el paradigma es, vamos a beneficiar, vamos a darles también el beneficio de participar a los pacientes ancianos. También es importante no excluir sin necesidad a pacientes con enfermedades concomitantes. ¿Okay? Hay algunas muy puntuales relacionadas con el mecanismo de acción, relacionadas con la toxicidad esperada del fármaco que queremos excluir. Muy puntuales, pero todas las múltiples condiciones crónicas que puede tener un paciente anciano no tienen por qué prohibirse. En todo caso, que el criterio de exclusión diga si a juicio del investigador el paciente presenta una condición crónica que lo pondría en un riesgo especial a sufrir más toxicidad, entonces no puede participar. Pero no solo por el hecho de ser diabético, de tener artritis reumatoide u osteoartritis, no por ese hecho. Mientras mayor sea la edad promedio de quienes en el futuro vayan a usar ese medicamento que se está probando, pues mayor razón para incluir a los pacientes ancianos. Se deben incluir suficientes participantes geriátricos en las bases de datos de los estudios fase 3. En la fase 2 queda a juicio del patrocinador. La fase 3 es importante porque es la última etapa antes del registro y la disponibilización del fármaco. En la fase 2 todavía tenemos poco conocimiento de la farmacocinética y de la toxicidad. Entonces puede ser razonable no incluir muchos pacientes ancianos o establecer un límite de edad menor, pero en la fase 3 sí es importante tenerlo. La población geriátrica debe ser representada de manera apropiada para permitir comparar la respuesta a los fármacos con la de los pacientes más jóvenes. Hay muchos países que, como ustedes saben, viven un envejecimiento poblacional, en donde las personas de la tercera edad son una proporción más grande cada vez de la población total, como sería el caso de Japón o algunos países europeos, España, Italia. En nuestro país vamos hacia allá, pero todavía nos falta. Afortunadamente tenemos todavía una muy robusta población joven, pero aquí el mensaje es, si en tu país los pacientes de más de 65 años son el 35%, pues tendría que ser más o menos 35% de la población de tus participantes. En el caso de fármacos que se usen para enfermedades que no son exclusivas de los ancianos, aunque sí se presentan en ellos, un mínimo de 100 pacientes es lo que así en términos muy gruesos
una guía muy general, permitirá la detección de diferencias importantes para la clínica entre los jóvenes y los viejos. En el caso de fármacos que tratan enfermedades relativamente poco frecuentes, pues es obvio que se aceptará una cantidad menor de adultos mayores, pero al contrario, cuando la enfermedad a tratar en el protocolo se asocia de manera típica, de manera característica a una mayor edad, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, se espera que los ancianos constituyan la mayor proporción de los pacientes de la base de datos a la que se llegue. Muy bien. Con esto hemos concluido el módulo de investigación en poblaciones vulnerables. Hay mucho más, el tema es enorme, pero creo que a partir de estas lecturas, de lo que marca la buena práctica en investigación clínica por las ICH, podemos tener una idea de lo que debemos comenzar a discutir dentro de nuestros comités y dentro de nuestros centros. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima.